Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Hace un par de semanas, mientras veía a los aparadores de las panaderías llenarse del delicioso pan de muerto, me pregunté: ¿le metemos al gym o nos dejamos venir con todo y disfrutamos con exceso de los platillos de Halloween, Día de Muertos, Puente de la Revolución, Virgencita de Guadalupe, Posadas, Nochebuena, Año Nuevo, Rosca de Reyes y tamales de la Candelaria? ¿Comer o no comer? He ahí el dilema. O, en la historia que no te cuentan, el origen de 7 deliciosos platillos mexicanos. Primero, los tamales. Los tamales tienen un origen milenario que nos transporta a las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, donde culturas como los mexicas, mayas, olmecas, toltecas ya preparaban versiones primitivas de este icónico alimento. El maíz, base de su dieta y símbolo espiritual, era transformado en masa y combinado con ingredientes como frijoles, calabaza y chiles, envuelto en hojas de maíz o plátano y cocido al vapor. Era una comida práctica, ideal para los guerreros y viajeros, pero también esencial en rituales y ceremonias donde se ofrecían tamales como tributo a dioses de la fertilidad y la agricultura. La llegada de los españoles en el siglo XVI, que de algo tenían que servir, trajo consigo nuevos ingredientes y sabores, como el cerdo y el pollo, enriqueciendo las recetas indígenas con condimentos europeos y dando lugar a nuevas variaciones. Hoy en día, cada región de México conserva su propio estilo, desde los tamales de Oaxaca envueltos en hojas de plátano y bañados en mole, hasta los dulces tamales rosados con pasas. En celebraciones como el Día de la Candelaria, las familias siguen reuniéndose para hacer tamales, manteniendo una tradición que ha sobrevivido siglos, recordándonos que detrás de cada bocado hay una historia llena de cultura, resistencia y sabor. Mucho sabor. 2. Los tacos en general. El origen de los tacos, este platillo que hoy es un símbolo universal de la gastronomía mexicana, se encuentra envuelto en una mezcla de historia, leyendas y debates. Aunque los tacos parecen tan profundamente mexicanos que es difícil imaginar un mundo sin ellos, pues claro que no, rastrear su nacimiento exacto ha sido objeto de discusión. Algunos historiadores señalan que las primeras menciones de algo parecido a un taco vienen de las civilizaciones prehispánicas, donde se utilizaba tortillas de maíz para envolver alimentos y facilitar su consumo. Se dice que los trabajadores de las minas de México antiguo llevaban sus comidas en tortillas, una práctica que recuerda al taco de minero. La tortilla de maíz, ya de por sí venerada y considerada un regalo de los dioses, o no, una diosa misma, se transforma en un práctico utensilio comestible, cargado de ingredientes como pescado, insectos, carnes asadas y lo que se te antoje. Y un dato polémico es que algunos cronistas mencionan que el creador de los tacos es nada más y nada menos que Hernán Cortés. Y de paso de la frase "a falta de pan, tortilla". Y es que se menciona que, aunque los pueblos mesoamericanos usaban el maíz, no acostumbraban a cocinar esa tortilla suave que se requiere para el taco. En una ocasión, mientras Cortés extrañaba el pan para comerse un puerco, los tlaxcaltecas, a falta de pan, le prepararon una tortilla más suave, a lo que Cortés le puso el puerco en medio y vámonos. 3. Cochinita pibil. La cochinita pibil es uno de los platillos más emblemáticos de la península de Yucatán, y como muchos otros en la cocina mexicana, tiene un origen profundamente enraizado en la época prehispánica. Su nombre proviene del término mayab pib, que significa horno subterráneo, y hace referencia al método tradicional de cocción que se utilizaba mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Los antiguos mayas desarrollaron técnicas ingeniosas para cocinar sus alimentos, y una de las más destacadas era envolver carne en hojas de plátano y cocerlas lentamente bajo la tierra, lo que le confería un sabor ahumado y una textura tierna e inigualable. Esta técnica no solo preservaba los alimentos, sino que también potenciaba los sabores al mezclar los jugos y especias en un espacio sellado. Con la llegada de aquellos en el siglo XVI, se incorporaron nuevos ingredientes que enriquecieron la receta original de la cochinita. El cerdo, por supuesto, desconocido para los mayas y traído por ellos, se convirtió en la base de este platillo. A esta carne se le añadió el adobo de achiote, una pasta de semillas de anato que ya era utilizada por los mayas tanto en la cocina como en ceremonias, y jugo de naranja agria para aportarle un sabor cítrico característico. La
cochinita pibil entonces es el resultado de una fusión de tradiciones indígenas y aportes coloniales, conservando la esencia de la cocción en pib y los sabores autóctonos con toques europeos. Vaya. Quesadillas. El origen de las quesadillas, uno de los platillos más amados y debatidos de la cocina mexicana, está envuelto en historia y polémica, especialmente por la famosa pregunta: ¿llevan queso o no? Las quesadillas tienen sus raíces en la época prehispánica, cuando las culturas mesoamericanas utilizaban tortillas de maíz para envolver ingredientes variados, creando un alimento práctico y delicioso. Estas primeras versiones no necesariamente incluían queso, claro, ya que este producto no era parte de la dieta de los pueblos indígenas antes de la llegada de los ibéricos. Punto para los chilangos. Con la colonización, el queso y otros lácteos se introdujeron a la dieta mexicana. Fue entonces cuando las quesadillas, tal como las conocemos hoy en día, comenzaron a tomar forma. En el centro de México, sobre todo en la Ciudad de México, se popularizó la costumbre de preparar quesadillas con o sin queso, dependiendo del relleno y las preferencias personales, mientras que en otras regiones del país, la idea de una quesadilla sin queso resulta casi impensable. Esta divergencia cultural ha dado lugar a una de las discusiones más amistosas y violentas entre los mexicanos, si una quesadilla debe o no llevar queso por definición. Y para terminar de una vez con este debate, ahí les va lo que significa quesadilla. Es una voz española que proviene de quesada. En el español de España designa a cierto género de pastel compuesto de queso y masa, es decir, llevan queso. Punto. 5. Esquite. El esquite se elabora a partir de granos de elote cocidos, que se desgranan y sirven en vaso, de ahí que algunos le digan elote en vaso. La receta básica incluye maíz, agua, sal y a menudo un poco de limón y mayonesa, lo que le otorga un sabor único y cremoso. Sin embargo, la magia del esquite radica en la variedad de aderezos que se le pueden añadir. El chile en polvo, el queso fresco desmenuzado y el epazote son solo algunas de las opciones que pueden realzar este platillo. Cada región de México aporta su toque personal y único. Las viejas leyendas mexicas cuentan que los esquites fueron creados por Tlazocigualpili y quien dio vida a platillos como el necautoli, atole con miel o los tlapiques, envoltorios en hoja de tamal. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los mayores historiadores, describe en sus escritos una versión antigua del esquite. Este platillo se comía cuando se llevaban a cabo los festejos de la diosa Chihualpipilti, a quien se encomendaba a las mujeres que morían en el primer parto. Se cree que con el paso del tiempo y la creatividad fueron surgiendo los esquites como los conocemos hoy en día. Aunque son considerados preparaciones mestizas, sus orígenes son prehispánicos por el elote, el epazote y el chile. 6. El ceviche y una buena cerveza. Bien, el ceviche, ese refrescante y vibrante platillo que ha conquistado paladares a nivel mundial, tiene un origen que es tan delicioso como polémico. Aunque se le atribuye principalmente a la cocina peruana, su nombre se remonta a las antiguas civilizaciones de la costa del Pacífico, donde culturas como los muxicas y los incas ya preparaban versiones de pescado crudo marinado. En esas comunidades, el pescado fresco se mezclaba con ingredientes locales como el ají, el maíz y en ocasiones el jugo de frutas, aprovechando el ácido de esos elementos para cocinar el pescado sin necesidad del fuego. Y pues claro está, la llegada de aquellos ibéricos trajo consigo nuevos ingredientes como el limón y el vinagre que transformaron la receta tradicional. A partir de ahí el ceviche comenzó a tomar forma como lo conocemos hoy en día, pescado marinado en jugo de cítricos, con cebollas, cilantro y a menudo chiles y claro, una cerveza. A pesar de su fuerte vínculo con la gastronomía peruana, países como el nuestro, México, también ha desarrollado sus propias versiones del ceviche, lo que ha llevado a una serie de debates sobre quién realmente puede reclamar la autoría del platillo. Y 7. Los chongos zamoranos. ¿Cómo no? De Zamora para el mundo. Este manjar, que se elabora a partir de leche, azúcar y canela, se caracteriza por su textura suave. Se cree que los chongos surgieron en la ciudad de Zamora, donde las monjas de conventos aledaños durante la época colonial experimentaban con reglas para aprovechar la leche que producían sus ganados. Estas religiosas se convirtieron en las guardianas de la tradición culinaria, transmitiendo sus conocimientos a lo largo de generaciones, y es ahí donde comienza la controversia sobre la auténtica autoría del postre.
El nombre chongos puede derivar del término indígena chongo, que significa pelo rizado, haciendo referencia a la apariencia de este dulce, que recuerda a los rizos de cabello. Sin embargo, algunos argumentan que el nombre se atribuye a la manera en que los chongos se presentan en forma de hilos o hebras. La disputa sobre su origen se intensifica cuando otros estados como Puebla y Guanajuato reclaman su propia versión del chongo, lo que ha llevado a una serie de debates sobre cuál es la auténtica receta. Cada bocado de chongo zamorano invita a los comensales a apreciar no solo su delicioso sabor, también la rica herencia que encierra. Y recuerda, si no te rechinan las muelas, no es un buen chongo. En conclusión, el origen de los platillos de la comida mexicana es un testimonio de la rica y compleja historia del país. Tradiciones prehispánicas que reverenciaban al maíz como un alimento sagrado y la influencia de la colonización, que introdujo nuevos ingredientes y técnicas. Cada platillo encierra un mundo de significados y adaptaciones. Estos manjares no solo reflejan la diversidad regional y cultural de México, sino también son un vehículo para la transmisión de las tradiciones. Yo soy Fernando Magaña, y si ya has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like y lánzate por uno de estos platillos. Nos vemos en la próxima.